Si es que quieres saber cómo desconectar a un usuario por medio del mouse, al momento de que deja de moverlo por unos segundos, te aparecerá un modal, como el siguiente, el cual te dirá que por inactividad te va a desconectar. Claro que lo puedes hacer permanecer aquí o que se acabe el tiempo y lo vas a desconectar. Podemos permanecer aquí o incluso esperar a que se acabe el tiempo y llamar a una función en la cual haga que nos desconecte de toda nuestra sesión, como en este caso. Así que quédate para poder aprender o puedes ir incluso al link que te voy a dejar en descripción para poder ver el repositorio en Git. Hola, ¿qué tal? Ahora para poder hacer lo que no habíamos visto anteriormente, vamos a iniciar con un pequeño texto en el cual vamos a poner, por ejemplo, desconectar un usuario inactivo, ¿no? Esto lo podemos poner fácil con un H1, conectando usuario inactivo, ¿verdad? Y también vamos a ponerle, por ejemplo, que esto lo vamos a hacer mediante un host listener, que es mismo de Angular, del movimiento del mouse. Ok, entonces para ello tenemos que checar unas cositas que aquí nosotros tenemos. ¿Qué es un host listener para empezar? Un host listener es propiedad nativa de Angular o viene desde el mismo core de Angular, en el cual nosotros podemos checar eventos que vienen desde el mismo DOM. Para esto podemos estarlos escuchando, como por ejemplo viene siendo el clic, el mismo evento del mouse, o también puede ser la redimensión de la misma página. O sea, literalmente todo lo que viene siendo el DOM del Angular, que ya lo habíamos visto anteriormente. Ok, entonces para ello lo que nosotros podemos hacer es checar lo que viene siendo la función del host listener. Entonces vamos a importarlo. Para ello vamos a utilizar un arroba host listener. Y aquí está. Si se dan cuenta, esto lo va a importar automáticamente de Angular Core. Aquí lo tenemos ya. Pero si es que no lo tienen, ustedes nomás le ponen una coma después de component y ponen host listener. Una vez hecho eso, vamos a decirle que en el DOM, o bueno, el document, vamos a extraer una propiedad que se llama mouse move. O sea, literalmente cuando el mouse se va a estar moviendo, porque eso es lo que nosotros queremos cachar. Y que esto va a ser un evento, el cual nos lo va a retornar. ¿Ok? Entonces para ello vamos a crear o va a llamar a esta función, que va a ser cuando este se esté moviendo, mouse move, y nos retornará un evento o un E, lo que nosotros podemos poner. Y este mismo evento, como nosotros ya sabemos que es de tipo mouse event. Uy, mouse event, aquí está. Abrimos los corchetes. Incluso nosotros podemos poner aquí cuando el mouse está moviendo. Vamos a ponerle, por ejemplo, log de mouse event, mouse move, y vamos a mandarle nuestro evento, ¿no? Y vamos a probarlo. Nuestra esa parte. Y si se dan cuenta, cuando nosotros movemos tan siquiera un botón, un poquito el mouse, entonces nos aparecen estas nuevas direcciones. ¿Qué es? Si lo expandimos, nos dice, ¿es verdadero? Sí. ¿Cuáles son, por ejemplo, los botones? Cero. También nos dice en qué parte se encuentra el mismo DOM. Si nosotros sabemos, tenemos un viewport, ¿no? Tanto de altura como de anchura. Esto nos dice la parte que está, por ejemplo, en un cartesiano, en un plano cartesiano, en la parte X, que sería 552. Como ya sabemos, por ejemplo, en los estilos de CSS, cuando nosotros ponemos un absolute, por ejemplo, tiene que ir a partir de un top, que es la parte de hasta arriba, que marca desde cero, hasta la última, y de un right o un left.
que viene siendo desde la parte izquierda hasta la derecha o viceversa, ¿no? Esto lo que nos está diciendo es que en el plano cartesiano, en la parte del horizontal o el eje X, estamos en el 552. Por ejemplo, si yo me muevo tantito aquí esta parte, me actualiza y me dice tu último movimiento X o la última posición que tú tenías era el 552 en el eje X y en el eje Y fue el 351, que sería más o menos por acá. Ok, entonces con esto nosotros podemos ir ya ahora sí que trabajando. ¿Por qué? Porque ya estamos detectando cuándo es que se está moviendo. Si necesitáramos forzosamente que se detecte en alguna zona de nuestro DOM o de nuestra página, entonces lo único que podemos hacer es restar las áreas. Pero bueno, en este caso solamente quiero que el usuario siga moviendo su mouse en mi página, en donde sea. Para ello voy a establecer unas coordenadas que yo voy a guardar. Por ejemplo, voy a decir, quiero que tengas una posición X, que serían igual del plano cartesiano, y una posición Y, ¿no? Claro que puede ser muy difícil que no mueva el X sin el Y, porque lo que hace el movimiento humano es que simplemente se va así, como una diagonal. No somos exactamente perfectos como para irnos siempre hacia la izquierda o siempre hacia arriba o hacia abajo, sin movernos tanto en el eje X como en el eje Y. Pero bueno, entonces vamos a guardar también unas nuevas posiciones. Tenemos la posición que sería la nueva de Y y la nueva posición de X. Lo que voy a decir simplemente es para verificar que estamos exactamente escuchando lo que viene siendo el movimiento del mouse. Por ejemplo, voy a poner que estoy escuchando, pero también como lo voy a necesitar en otras funciones, entonces lo vamos a declarar como una función global. ¿Ok? Para ello, lo único que hacemos es venir a esta parte de hasta arriba, vamos a guardar unos pequeños espacios y vamos a poner, por ejemplo, listening mouse. Listening mouse, que va a ser de tipo booleano. Y, por ejemplo, también vamos a necesitar otra variable que sea un checador para un setMount. Pero bueno, eso lo vamos a ir haciendo ahorita, conforme la marcha. Para esto le vamos a decir que cuando ya lo esté escuchando, aquí en esta parte, en esta función, vamos a llamar a nuestro listening mouse. This.listeningMouse. Y le vamos a decir, bueno, como ya estás en esta función, entonces tu valor va a ser verdadero. Ahora, ya que estamos diciendo que sí estamos escuchando el evento de mouse o que sí lo está detectando nuestra página, entonces lo único que podemos hacer es establecer nuestras variables. Para esto vamos a acceder a algunas propiedades que ya habíamos visto en el DOM. Por ejemplo, que vendría siendo el cliente en la página de la posición X del plano cartesiano de nuestro DOM y la posición Y. Entonces, para ello vamos a poner aquí que estamos poniendo la posición de nuestro mouse. Que vamos a decir son las variables de posición actual. ¿Esto por qué? Porque si se dan cuenta necesitamos tanto las variables nuevas como las variables antiguas, porque si no, no vamos a poder comparar cuando estuvo, por ejemplo, en esta parte hace un segundo y dónde está ahora. Ok, para esto vamos a declarar que la nueva posición X es igual al evento que nosotros estamos extrayendo de la función, al evento.cliente X. Y vamos a hacer prácticamente lo mismo para la posición Y. Ok, si no me creen, vamos a imprimir esto y vamos a decirle prácticamente nueva posición y vamos a hacerlo aquí, que sería del X. Vamos a concatenarlo con la nueva posición X. Además de que le vamos a poner la posición Y, ¿no?
Vamos a concatenarlo con una posición y lo cerramos. Y ok, ya que tenemos esto, vamos a guardarlo y vamos a ver en nuestra página si es que verdad funciona. Y listo. Aquí si se dan cuenta, cuando moví el mouse nos aparece esto, que es lo que ya teníamos anteriormente, y nuestra nueva posición, que es prácticamente un elemento de lo que viene siendo aquí el cliente X. ¿Dónde está? Aquí está, cliente X y cliente Y. Y listo. Entonces ya tenemos las nuevas posiciones. Pero también necesitamos saber cuándo fue la posición anterior para poder ir comparándolas. Para eso, al final de nuestro código o de nuestra misma función, vamos a ponerle que la posición X es igual al e.cliente X. Uy, evento.cliente X. Y lo mismo para Y. Uy. Ok, explicando un poco el código, al principio tenemos las nuevas posición de X y de Y, por lo cual al momento de que entra en esta función o de que movemos el mouse, va a actualizar inmediatamente las posiciones. Mismo podríamos pensar en posición X y Y que tenemos al final, pero al momento, antes de que nosotros vayamos a declarar o vayamos a volver a declarar estas variables de la posición del mouse, lo que podemos hacer es incrustar un código, el cual se va a igual ejecutar rápidamente antes de que vuelva a actualizar estas coordenadas. Por lo cual, en este caso tendríamos las nuevas coordenadas que se actualizan inmediatamente al inicio y las coordenadas anteriores que serían las que están hasta el final. Así es como tenemos las nuevas posiciones y la posición anterior. Esto lo vamos a ver ahorita con un if. Entonces yo puedo hacer prácticamente un if o un condicionador aquí en esta parte, y la cual voy a poner para empezar si es que de verdad está escuchando el mouse, ¿no? Listening mouse. Por eso lo declaramos aquí. Después le voy a decir que también, aquí está, que también me cheque toda esta nueva condición. O sea, si esto es true, y aparte que si alguna de estas es true. Por ejemplo, que la nueva posición sea diferente a la posición anterior, ¿no? ¿Qué decimos aquí? Por ejemplo, si es que la movió, entonces va a ser verdadero, ¿no? O que también puede ser posible que la nueva posición Y sea diferente a la posición Y. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Nos está prácticamente poniendo que si estamos escuchando el mouse y si en algún momento se movió el mouse, entonces va a entrar a esta misma función. Y esto lo vamos a necesitar para saber si es que de verdad está moviendo el mouse o no. Si quieren lo imprimimos. Por ejemplo, aquí le vamos a poner movió el mouse. Movió el mouse. Y lo guardamos. Y listo. Aquí si se dan cuenta, dice movió el mouse. Si yo no lo toco otra vez, entonces no lo están moviendo, ¿verdad? Ok, entonces en algún momento, si es que yo lo sigo moviendo y me salgo de la página, ¿qué significa? Que estoy inactivo tan siquiera en esa página, ¿no? O que no estoy moviendo el mouse en esa misma página o aplicación web. Por lo tanto, podemos decir o poner un tiempo estimado para ello. Por ejemplo, si yo quisiera que en 10 segundos estuviera ahí esa persona, o es mi límite, por ejemplo, para que esa persona tal vez, no sé, fue al baño o algo así, entonces yo pongo 10 segundos de tolerancia para que deje de mover el mouse. Si es que no vuelva a mover el mouse o si es que no vuelva a poner mantener sesión,
como por ejemplo Netflix, si es que pasas determinado tiempo, te pregunta ahí, ¿sigues ahí? Entonces, lo que nosotros ponemos es, sí, sigo acá, ¿no?